Bien, entonces les decía que estas son las causas de las posibles causas de este tipo de infección. Son 26 a 28% de infecciones, 21 inespecíficas, de 21 a 24 enfermedades inflamatorias, de 13 a 17 neoplasias en cualquier localización del organismo, 16 a 17 en artritis temporales y el 3% de trombosis venosas profundas. Entonces, de las causas infecciosas, una de estas es la tuberculosis y los abscesos intraabdominales, que son los más comunes. Bueno, después de haber hecho un estudio para poder identificar la causa de este tipo de enfermedades con fiebre de causa desconocida, se ha podido identificar que la tuberculosis en ciclos iniciales, cuando se está iniciando el cuadro, y también la presencia de abscesos intraabdominales son las patologías que presentan este tipo de infecciones con fiebre de causa desconocida, ¿no? En muchos casos de las tuberculosis, sobre todo en personas que han sido afectadas por una tuberculosis que no afecta al sistema pulmonar, sino, por ejemplo, a una tuberculosis ósea. Entonces, existe fiebre. La dificultad del diagnóstico, por lo menos hasta lograr el diagnóstico, esta fiebre se mantiene como un síntoma. Y muchos de esos cuadros se deben precisamente a la presencia de esto. O la presencia de abscesos intraabdominales, los que van a producir también este tipo de procesos de fiebre de causa desconocida. Otras causas, entre las que hablábamos del cáncer, hace rato estamos con la enfermedad de Hodgkin y el linfoma de Hodgkin. Es una enfermedad maligna y sobre todo en los inicios de la patología, antes de lograr el diagnóstico, porque el diagnóstico es bastante dificultoso también, se mantienen estas cosas o la fiebre hasta lograr el diagnóstico. Una vez que se logra el diagnóstico, aún se mantiene por el mismo proceso. Entonces, es otra de las patologías en las cuales podemos encontrar este tipo de fiebre. Normalmente, este tipo de patologías se clasifican en fiebre de origen desconocido clásico, fiebre de origen nosocomial, refiriéndose a aquellos que se producen en los hospitales, fiebre de origen desconocido neutropénica por una alteración en la composición sanguínea y la fiebre de origen desconocido que acompaña a la infección del VIH. En el periodo prepatogénico, en el periodo en el cual el virus del VIH está proliferándose y aumentando la carga viral para hacerse sintomática, previo al diagnóstico, generalmente cuando el paciente no está presentando ninguna sintomatología, es muy frecuente también encontrar este tipo de cuadros febriles y que cuando uno no hace un buen estudio o no se hace un buen trabajo de diagnóstico, generalmente también pasan como fiebres de causa desconocida. Eso se aclara cuando el diagnóstico del VIH se da y eso se va a dar generalmente cuando hay sintomatología, ¿no? Por la sintomatología acuden los pacientes al hospital y ahora es casi un examen rutinario, el realizar la prueba rápida para ver si son reactivos o no al VIH. Esto hace que estos diagnósticos se puedan conseguir. El periodo de incubación del VIH es largo, va de meses hasta algunas veces llegando a muchos años, ¿no? Entonces es una de las cosas. En el caso de la fiebre o de la clásica, los criterios de Peterson generalmente son los que hemos anotado anteriormente, son los que nos van a dar característica a este tipo de fiebre. Entonces, sirve sobre todo para esa situación. En este grupo podemos encontrar las enfermedades malignas, enfermedades inflamatorias y fiebre medicamentosa. Existen algunos medicamentos que producen un aumento de la temperatura corporal debido a la estimulación de algunos órganos, de algunas funciones en el organismo que van a provocar
un mayor aumento de la temperatura. Entonces, en esta clasificación nosotros podemos hablar de las infecciones, las enfermedades malignas, las inflamatorias y las fiebre medicamentosa. En cambio, en las fiebres de origen desconocido, de origen nosocomial, haciendo referencia a las patologías que se pueden encontrar, sobre todo en personas que están internadas o desarrollan actividad en un establecimiento de salud, nos indica que una fiebre de 38.3 grados centígrados en varias ocasiones en un paciente hospitalizado, ¿no? Con ausencia de infecciones al ingreso. Es una persona que ha ingresado por una indicación que requiere, por decir, una intervención quirúrgica y para resolver algún problema que no significa obligatoriamente una infección, ¿no? Entonces, y si este presenta lo que anteriormente indicamos, fiebre de 38 grados, 38.3 grados centígrados, ¿no? En varias ocasiones, entonces nos va a orientar de que esta patología está pasando también por esto de una fiebre de origen desconocido, ¿no? La ausencia de un diagnóstico tras 3 días de investigación intrahospitalaria adecuada. En algunas patologías, el paciente, después de ingresar, generalmente, por ejemplo, es una persona que ha tenido un dolor, ha sentido un dolor muy fuerte en el abdomen y solamente como motivo de consulta es el dolor y también el médico que lo va a internar indica, bueno, vamos a poner como diagnóstico paciente o diagnóstico en estudio, porque no ha podido identificarse, no se ha podido orientar, no se ha podido lograr un diagnóstico, por lo tanto, este se va a quedar para hacer algunos estudios. Entonces, la falta de diagnóstico pese a la investigación intrahospitalaria que se haga, por más que sea adecuada, no se puede definir el diagnóstico, también encuadra en este tipo de fiebre de origen desconocido de tipo nosocomial, ¿no? Con un mínimo, dice, de 2 días sin crecimiento en cultivo, si es que los cultivos que desarrollen de las muestras que envíen al laboratorio no desarrollan. Entonces se dan cuenta, el origen podría considerarse como en el lugar del hospital porque se supone que el paciente ha ingresado sin ningún tipo de fiebre y que después este ha ido desarrollando, pese a que el motivo de consulta solamente era la presencia de dolor en algún lugar. Entonces, en este grupo de fiebres de origen desconocido, tenemos estas causas, ¿no? Una tromboflebitis séptica y no séptica, un embolismo pulmonar, medicamentos, como anteriormente les indicaba, sinusitis complicada con pacientes con pacientes con sonda nasogástrica, infecciones de las vías urinarias y neumonías, que generalmente en inicio se tiene una dificultad al hacer el diagnóstico. ¿Estamos bien? ¿Están despiertos o están durmiendo? Sí, doctor. Despierto, doctor, despierto. Ah, ya. Despierto. Voy a poner imagen. Sueño. Voy a poner imagen, creo, porque Solo a momentos se quedan tan callados que me parece que estoy hablando solo. Bien, en el otro grupo, en las fiebres de origen desconocido, en pacientes neutropénicos, podemos hablar sobre todo de las fiebres recurrentes, que con una cuenta de menor de 500 neutrófilos por milímetro cúbico, o sea, se espera que disminuyan por debajo de esa cifra en un mínimo de 2 días después de que han presentado alguna patología por motivo del cual están ingresando al hospital. Además, dice, se han estudiado durante 3 días sin un diagnóstico establecido, con un mínimo de 2 días sin crecimiento en cultivo. Eso significa que todos los estudios que se hayan hecho al ingresar este paciente generalmente no ha podido presentar sintomatología que pueda permitirnos hacer un diagnóstico claro. Y además la falta de respuesta por más de 2 días en los estudios
que se desarrollan en laboratorio, como los cultivos, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este grupo podemos hablar de algunas causas como son las infecciones bacterianas, algunas infecciones bacterianas, no todas. Las candidiasis, sobre todo cuando hay lesiones, igual que las candidiasis, otras micosis que producen lesión pulmonar. En estos casos sí se presenta. El diagnóstico de ese tipo de patologías es un poco bastante difícil, ¿no? Existen este tipo de fiebres también de este grupo en las lesiones hepatoesplénicas que comprometen al vaso y al hígado. Y también en las aspergiliosis, que es otra patología también de diagnóstico un poco dificultoso y que nos va a dar este tipo de síndromes febriles de causa desconocida. Y finalmente la asociada a la VIH, ¿no? Un paciente ambulatorio con fiebres recurrentes en un periodo de 4 semanas, un paciente hospitalizado con fiebre recurrente en un lapso de 3 días, con un mínimo de 2 días, sin evidencia de crecimiento en cultivo. Eso no significa que es un paciente que ha de ir circunstancialmente, porque se enteró de que hay la posibilidad que él sea portador de alguno de estos virus o alguna patología. Entonces, en el tiempo en que él se encuentre en los estudios, él se va a hacer la toma de este y vamos a ver de que en varias ocasiones lo tiene elevado, ¿no? Y además en los exámenes de laboratorio también no se puede definir la patología. Estos generalmente terminan con un diagnóstico de VIH. Entonces, cuando el diagnóstico definitivo sale como VIH, nosotros o los médicos que hacen el tratamiento, con razón, este joven tenía fiebre que se repetía permanentemente, se repetía varias veces en el tiempo en que estaba en el hospital. Entonces, es el otro grupo en el cual podemos ver este tipo de fiebre son las siguientes, ¿no? Estos son el Mycobacterium avium intracelular, el Pneumocystis jirovecil, el sarcoma de Kaposi, CMV. ¿Qué quiere decir el CMV? Linfomas y medicamentos. Citomegalovirus. Citomegalovirus. Exacto. Entonces, es una de las patologías también que nos van a producir este tipo de fiebres, ¿no? Entonces, vean, si hemos leído varias, leído y nos hemos referido a varias patologías que muy rara vez escuchamos en los hospitales. Seguramente ustedes cuando ya estén haciendo práctica hospitalaria más frecuentemente, estos diagnósticos se escuchan a veces y a veces no, porque son casos que se presentan también en muy pocas oportunidades, sobre todo en los hospitales que tenemos. Vamos a poder identificarlos a partir del segundo nivel, porque estos diagnósticos generalmente se hacen en laboratorio y los laboratorios de segundo nivel son los que podrían hacer este tipo de diagnóstico. En los de primer nivel, no, porque tenemos laboratorio básico. No vamos a poder conseguir este tipo de diagnóstico, ¿no? Está bien, hasta aquí seguimos. ¿En qué enfermedades se producen, dice, este tipo de fiebres de tipo clásico? Hemos hablado hace rato una lista, aquí nos repite la lista, solo que incrementan algunas, como la tuberculosis, la endocarditis, fiebre tifoidea, infecciones por el citomegalovirus, la histoplasmosis, la toxoplasmosis, la sífilis, abscesos abdominales. Bueno, toda esta lista de patologías que por la dificultad del diagnóstico se convierten en cuadros febriles de causa desconocida hasta el momento en que el diagnóstico se pueda definir. Como decía anteriormente, hay algunas que nos van a provocar, que se van a definir, pero después de un estudio muy detallado o muy exigente a través del laboratorio, ¿no? También las neoplasias, todas este tipo de neoplasias malignas y benignas que están en la lista, como neoplasias en colon, el linfoma de Hodgkin, linfadenopatía inmunoblástica, el riñón, leucemia, hígado, la granulomatosis
linfomatoide, la histiocytosis maligna, linfoma de Hodgkin, un poco difícil leer, el páncreas y, bueno, se fue muy rápido nuestro tiempo. En las neoplasias benignas como el mixoma auricular y el angiolipoma renal. Son procesos cancerígenos que van a presentar también fiebres de causa desconocida. Bueno, ya se hacen conocidos cuando nosotros nombramos, pero antes de su diagnóstico, generalmente son estas las patologías que presentan ese tipo de actividad. En el tema de la enfermedad del colágeno, también estas enfermedades que están anotadas acá, que seguramente en la medida en que vayamos avanzando, ustedes van a ir aprendiendo y además identificando cada uno del tipo de estas patologías que estamos anotadas acá, ¿no? Bien. ¿Cuáles son las alteraciones en la regulación de la temperatura? Dos tipos de regulación tenemos. Una regulación a nivel central y generalmente la regulación a nivel periférico. Dependiendo de la afectación de estos centros termorreguladores, vamos a tener diferentes patologías que nos van a también dar este tipo de fiebres, ¿no? En las centrales, por ejemplo, la presencia de un tumor cerebral muy cerca al termorregulador en este lugar, nos va a provocar este tipo de problemas de desregulación de la temperatura, provocándonos este tipo de cuadros, ¿no? Accidentes cerebrovasculares que afecten también a este área nos van a provocar el mismo problema. Las encefalitis, dependiendo de, como podríamos decir, de la... hay una palabra que no me puedo acordar, que significa de que si va a tomar o va a comprender, digamos, una región bastante grande y que afecte al centro termorregulador, también va a producir, ¿no? Las disfunciones hipotalámicas por proximidad también nos van a provocar este tipo. Y en el tema de las periféricas, el hipotiroidismo o el feocromocitoma son dos patologías que nos van a provocar también este tipo de problemas. ¿Alguien conoce a algún paciente hipertiroidea? ¿O alguno de ustedes tiene algún problema de ese tipo? ¿Vieron algún paciente con este problema? Yo sí, doctor. Tengo un amigo que tiene eso. ¿De qué se queja generalmente? De que, bueno, no se queja, es medio, siempre para muy activo, es flaquito y, y sus ojos son como con exoftalmo. Sí, no, él no te dice, alguna vez siento mucho frío o siento mucha calor. No, no me dice, o sea, no me dijo, solo yo me di cuenta y le pregunté si tenía eso y me dijo que sí. Sí, entonces este tipo de patologías generalmente tienen ese problema. Son gente que por la falla de la termorregulación están quejándose permanentemente. Pucha, me está haciendo frío, estoy sintiendo frío y todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, son también patologías que nos van a presentar este tipo de fiebres y que, bueno, se dice desconocida porque hasta el momento en que se haga la identificación de la causa o el diagnóstico, estas son calificadas como de causa desconocida. Generalmente cuando se identifica corresponden a estas patologías que estamos anotando como las causas de este tipo de problemas, ¿no? Normalmente lo que hacemos en los hospitales es tener un protocolo, una forma, un método para hacer el estudio y la identificación del diagnóstico de estos, ¿no? Primero hay que individualizar a la persona, a cada uno hay que ver la edad, el género, el estado nutricional, que eso nos puede orientar mucho. Por ejemplo, en tu compañero, tú has debido identificar que generalmente son delgados, no están con el peso de acuerdo a la edad, tienen algunos otros antecedentes personales patológicos
si tuviera alguna de las patologías anteriores, es una persona que ha tenido varias internaciones o ha tenido permanente atención médica o siempre está parando, como decimos nosotros, al médico, ¿no? Entonces, son ese tipo de personas que nosotros, o ese tipo de antecedentes que tenemos que anotar para ver y lograr dar un diagnóstico o que pueda coincidir con esto. El tema de los viajes recientes también son muy frecuentes porque podría identificar alguna patología que nos va a provocar esto proveniente, o sea, importado, como dicen ahora en la televisión, ¿no? Son casos importados, ¿no? Casos importados que no habían en Bolivia, que los hemos importado de China, los hemos importado de Italia, los estamos importando de España, y que podrían corresponder a uno de estos casos. Y como que no existe en el medio, nosotros en lo último que pensamos es en un diagnóstico de una patología que es frecuente en Europa y no existe en Latinoamérica. Entonces eso le hace automáticamente que sea una fiebre de causa desconocida porque no vamos a pensar en una patología que no existe en el lugar, ¿no? Entonces, ahí sí vamos a tener que tomar en cuenta los antecedentes. Es decir, usted no ha viajado, sí ha viajado, ¿dónde? Estaba en Italia, ¿para cuándo? Para Año Nuevo. Inmediatamente ustedes tienen que pensar si el paciente está con fiebre, está tosiendo y tiene alguna otra molestia general. Entonces pensamos inmediatamente en una patología que viene de allá. En este caso, ¿cómo se llama el problema actual de salud que tenemos? Coronavirus, ¿no? Coronavirus. A ver, si están en epidemiología, ustedes también al día, igual que el coronavirus, ¿cuántos pacientes de influenza hay hasta ahora positivos en Santa Cruz? 12. 12. Muy poco, joven. ¿Ve? Estamos atentos al coronavirus que tiene una baja letalidad, digamos, y estamos desatentos a la influenza que tiene una mayor letalidad que la anterior. El número está bastante grande, ha aumentado mucho y que va a significar otro problema para la gobernación y para el ministerio y el gobierno. Mucho más aún una vez que haya un cambio de temperatura, porque se acerca el otoño, ¿no? O diré el verano, invierno o verano. ¿Qué estación del año viene ahora? Otoño. Otoño. Eso va a disminuir un poco la temperatura, va a haber mayor cantidad de viento. Entonces son factores que nos van a hacer que la influenza aumente. Y es más, las vacunas que solicitaron van a llegar recién a fines de abril. Van a vacunar a principios de abril, mayo. Y a los 30 días recién se van a estar activando. Entonces tenemos un periodo largo, un periodo de riesgo que nos va a provocar problemas. O sea, se viene una tormenta epidémica, como dice. Se está yendo el dengue, está llegando la influenza. Seguimos. Si se corta, ya saben, nos vamos a dar 10 minutos de receso y continuamos, ¿ya? Este es un protocolo que normalmente se utiliza básicamente cuando vamos a hacer la atención de un paciente o va a atender a un paciente de este tipo, ¿no? Primero hay que hacer una evaluación clínica básica en la fase 1, identificar lo más sobresaliente y lo que nos puede servir para continuar en una dirección correcta en busca del diagnóstico. Luego, tal vez evitar, en este caso, las evaluaciones invasivas, utilizar, por ejemplo, sonda nasogástrica, sonda Foley, que en muchos de los casos podría ser más bien un motivo de hacer que el cuadro empeore. Entonces acá la recomendación es utilizar en forma mínima solo si es necesario, ¿no? En último caso, cuando ya les decía el diagnóstico en un mes, una semana, 2 semanas no se logra y se empieza a orientar o pensar en un problema más serio como el tema de los cánceres, que son un tipo de este tipo de patologías que presentan fiebre de causa desconocida, vamos a tener que recurrir a la exploración invasiva.
En este caso, lo que se recomienda hoy es la paroscopía, ¿no? Que provoca menos lesión para ver este tipo de estudios, o la endoscopía, que también de algún modo podría ser un factor